Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. El día de hoy vamos a estar teniendo una ligera plática sobre lo que es la cultura digital estudiantil versus la cultura académica normalista. Esto desde la etnografía virtual en las estrategias de aprendizaje informales que emplean los alumnos normalistas fuera del aula. En este caso, la doctora Fabiola Lizeth González Gutiérrez tuvo un contratiempo, es por eso que su servidora, soy Yanitzi Guadalupe González Gutiérrez, voy a estar realizando la presentación. Bueno, primero que todo, necesitamos ver que lo que es el proceso de la formación docente se desarrolla en un entorno realmente influenciado por lo que es la tecnología, por la información y por las redes sociales, también incluyendo lo que es la parte de las inteligencia artificial y diferentes plataformas. Y como comenta Pensky, los actuales estudiantes son nativos digitales, ya que en las escuelas normalistas aquí en México, y me imagino que en toda Latinoamérica, se trabaja bajo un modelo en donde se privilegia lo que es la transmisión de contenidos, una evaluación estandarizada y lo que es que la autoridad académica se centra en el docente. Esta cultura académica normalista tiene raíces tradicionales en lo que es el área disciplinar. Tiene también como no dándole tanto valor a lo que es el aprendizaje no escolarizado de los estudiantes, los cuales se están desarrollando actualmente, especialmente en lo que son los entornos digitales, llámese plataformas de tanto redes sociales como lo que son TikTok, podcast, YouTube y demás. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Primero que todo, el objetivo general es comprender a través de una etnografía virtual documental cómo se manifiestan las diferentes estrategias de aprendizaje informal en los estudiantes normalistas, los cuales están empleando dentro de entornos digitales fuera del aula o fuera del entorno educativo. Y de esta manera se hacen las prácticas dialogar, desafiar y lo que es transformar lo que es la cultura académica institucional en las escuelas normalistas. Los objetivos específicos tenemos cuatro. Lo que es el primero es identificar las principales características de lo que es la cultura digital estudiantil en el contexto de la formación docente inicial. El segundo es analizar cuáles son las estrategias de aprendizaje informales que están utilizando los estudiantes normalistas dentro de entornos digitales. El tercero es examinar cuáles son las tensiones, la convergencia y la divergencia entre lo que es la cultura digital estudiantil y la cultura académica tradicional de las escuelas normalistas. Y por último es a reflexionar sobre el potencial pedagógico que tiene esta práctica digital en lo que es la transformación de los diferentes modelos educativos dentro de las escuelas normales. Y aquí tenemos como una de los comentarios en la parte de lo que es la pedagogía de la conectividad o el conectivismo, ¿sale? Para lo que es la metodología de la investigación, por así convenir al equipo de investigación, fue de un corte cualitativo con carácter interpretativo, orientado a comprender los significados y los sentidos de los estudiantes normalistas atribuyen a sus prácticas de aprendizaje formales e informales dentro de este entorno digital. ¿Vale? Este enfoque nos permite explorar diferentes perspectivas y hacer una crítica y también el entender esta parte de la configuración de la cultura digital del estudiante y lo que es la interacción con la cultura académica institucionalizada por parte de las escuelas normales. De aquí sale la pregunta de investigación de cómo se manifiestan las estrategias de aprendizaje informales en el entorno digital de los estudiantes normalistas y de qué manera estas prácticas dialogan o contrastan con los principios de la cultura académica institucionalizada en las escuelas normalistas, considerando que el término que se comentaba hace un momento
de nómada digital son personas los cuales ya vienen creciendo con el uso tanto de dispositivos electrónicos como lo son celulares, tablets, iPads, computadoras y tienen acceso a redes sociales. Llámese, por ejemplo, YouTube, Instagram, Facebook y lo que es TikTok, en donde si necesitan adquirir algún conocimiento, saber cómo se hace algo, para ellos es mucho más fácil abrir TikTok, poner cómo se hace esto y de esa manera se está adquiriendo algún conocimiento. Entonces, aquí es donde entra la parte de la investigación. Para el análisis de resultados, los hallazgos se organizaron en cuatro categorías principales. La primera son las características de la cultura digital estudiantil. La segunda, lo que son las estrategias de aprendizaje informales. La tercera, la tensión entre las culturas. Y por último, la posibilidad de la transformación pedagógica, que en esta parte recordemos que nosotros estamos trabajando con modelos pedagógicos del siglo XIX, nosotros somos del siglo XX y estamos trabajando con estudiantes del siglo XXI. Entonces necesitamos de una u otra manera tener un compaginar a que sea muy similar, adaptarnos a estas nuevas formas. El primer punto, que serían, perdón, las características de la cultura digital estudiantil, vemos que los estudiantes normalistas forman parte de esta cultura digital, la cual se caracteriza en el uso de la tecnología. Tenemos también lo que es la hiperconectividad y el acceso a la información de manera inmediata, ya que automáticamente ustedes solamente se entra a redes sociales en estos espacios y no solamente son para socializar, sino también para realizar aprendizajes, en donde, como comentaba hace rato, ponía como ejemplo, tú entras a cualquiera de las plataformas, pones cómo realizar alguna acción y rápido te aparecen varios videos en donde te enseñan cómo realizarlo. ¿Vale? En esta parte de la hiperconectividad, cualquier cosa que pasa en el otro lado del mundo, en fracción de segundos, nosotros ya tenemos acceso a eso que está ocurriendo, a ese conocimiento. Esta cultura promueve lo que es una práctica autónoma de búsqueda de conocimiento, lo que es la resolución de dudas, lo que son tutoriales, así como la creación de círculos de entornos educativos informales. Esto es, si ya sé que determinado creador de contenido se enfoca en determinado tema, ya empiezo a crear esta vinculación con este creador de contenido. Segundo punto es que los jóvenes nativos digitales, lo que le implica un cambio en sus formas de procesar la información y aprender, muy diferente a los modelos tradicionales que siguen operando dentro de las instituciones educativas. Asimismo, los entornos digitales no solo ofrecen información, sino que también permiten el desarrollar de identidad, comunidad y saberes, lo que es especialmente relevante dentro de la construcción de los roles que tienen tanto los docentes como los alumnos con una perspectiva mucho más flexible y situada. Tenemos también el segundo punto, que son las estrategias de aprendizaje informal. Aquí vemos que se identificaron múltiples estrategias de aprendizaje informales, las cuales se pueden encontrar en plataformas como YouTube, que puede resolver dudas académicas, en Facebook, en Instagram o grupos de WhatsApp en donde se puede intercambiar material, se puede realizar diferentes podcasts y el uso de lo que es la herramienta de la inteligencia artificial. Esta práctica aumenta, como lo comentan tanto Martínez Rodríguez, Paredes Espinosa, Cobo y Marovic, es que esta perspectiva aumenta la parte de la formalización de reconocidas de las instituciones normalistas.
son altamente valoradas por los estudiantes como medio efectivo para comprender su formación. En una plática con alumnos de pedagogía, ellos me estaban platicando que cuando tenían un documento en PDF, lo leían y no lo entendían, lo metían dentro de una plataforma de inteligencia artificial, un software de inteligencia artificial, y lo transformaba en un podcast, porque dentro de su aprendizaje le era mucho más fácil para este alumno aprender mediante el podcast, escuchando que alguien más se lo explica de una forma o con términos mucho más sencillos que lo que estaba leyendo. Entonces, aquí tenemos que tener claro que los alumnos tienen mucha, eh, tienen acceso a diferentes plataformas, los cuales facilitan el aprendizaje. ¿Vale? Y vemos que también el aprendizaje conectado, en donde los estudiantes se apropian de los recursos digitales según sus intereses, lo que les estaba comentando. A este alumno le era mucho más fácil el aprender de los diferentes podcasts, escuchando cómo alguien más se lo estaba platicando, que de estarlo leyendo. Dentro de la tensión entre las diferentes culturas, vemos que la evidencia recopila que la existencia de tensión entre lo que son la cultura digital estudiantil y la cultura académica tradicional, mientras la primera se fundamenta como una manera flexible y de acceso horizontal al conocimiento, además de la autonomía del aprendizaje. La segunda práctica se centra en lo que es la autoridad del docente, la evaluación estandarizada y la transmisión de conocimientos por parte del docente. Esta disonancia cultural genera lo que es una doble vida académica. ¿Por qué? Porque los estudiantes en esta parte buscan cómo adquirir los conocimientos de lo que es desde la perspectiva de las escuelas normalistas en un método tradicional, y no me refiero tradicional precisamente a lo que es el modelo pedagógico, sino a la forma en la como se está trabajando. ¿Vale? Mientras que en la parte de la escuela siente que es ignorado de esta parte, y el área de la escuela o los docentes se tiene satanizado lo que es las prácticas digitales. Por ejemplo, muchos docentes tienen como visto de una manera negativa el que los alumnos utilicen la inteligencia artificial, siendo que la inteligencia artificial se debe de enseñar a los alumnos a trabajarla y utilizarla como una herramienta, porque esto va a ayudar a potenciar lo que es el lado innovador de las generaciones, tanto en este caso de los docentes que están en formación. Y vemos que la posibilidad de transformar la pedagogía. Aquí varios estudios sugieren que la práctica del aprendizaje informal de manera digital ve una valiosa oportunidad, tanto de la perspectiva docente, en donde se va a ayudar a que se adquiera de una manera mucho más interesante para el alumno el conocimiento. Algunas propuestas identifican en la literatura que se integra el uso de la tecnología en actividades didácticas, se puede ayudar a diseñar tareas que reconozcan las habilidades digitales previas de los estudiantes, fomenta lo que es la comunidad de aprendizaje en línea y promueve una reflexión crítica sobre del uso de las tecnologías. También la etnografía documental analizada permite inferir en los entornos digitales, presentan un espacio de aprendizaje legítimo que en esta parte se busca integrar de manera pedagógica el contribuir desde una formación docente mucho más contextualizada, participativa y coherente a cuál es la realidad que están presentando tanto los docentes en formación como a los alumnos que ellos van a atender. Entonces, Maestra,
Dime. Solensi, le comunicamos que ya han concluido sus 12 minutos. Le invitamos a ir cerrando. Ok, sí, ya nada más como conclusión. Aquí sí en esta conclusión necesitamos hacer énfasis en la integración de lo que es la integración de las capacidades docentes innovadoras con la adaptación a las personas que estamos educando del siglo XXI. Aquí sí, con la consideración de que, repito, dejar claro que la tecnología es solamente una herramienta. Y a nombre de la doctora Fabiola González, me gustaría expresar lo que es mi agradecimiento a todos los asistentes, a los ponentes previos, a los organizadores y a los patrocinadores del Congreso. Muchísimas gracias.